Fue una noche muy fría cuando 7 amigos se aventuraron a entrar en el pueblo olvidado de Ashmore. La tormenta que había rodado desde las montañas hacía que el aire se sintiera aún más frío, el viento aullaba a través de los árboles con una intensidad que parecía antinatural. El camino ante ellos era apenas visible, oscurecido por las hojas caídas y el grueso sotobosque. Los árboles, retorcidos y retorcidos, crujían siniestramente como vivos, enviando un frío desconcertante por sus espinas. Apenas podían distinguir los rostros del otro mientras la furia de la tormenta parecía devorar el paisaje que los rodeaba. La ciudad estaba envuelta en silencio, su presencia marcada solo por los restos de una civilización olvidada. El bosque que rodeaba Ashmore era denso, los árboles se extendían por encima de ellos, bloqueando la poca luz que quedaba del cielo tormentoso. Era como si la tierra misma hubiera sido abandonada por el tiempo, olvidada y abandonada para pudrirse. A pesar de los ominosos alrededores, el grupo siguió adelante, su curiosidad superando su miedo. Habían oído susurros del oscuro pasado de Ashmore, pero se encogieron de hombros como nada más que superstición local. La tormenta solo profundizó el malestar en el grupo. El aire, lleno de niebla, se sentía opresivo, casi como si algo estuviera merodeando fuera de la vista, esperando el momento perfecto para revelarse. El silencio pesado del lugar fue puntuado solo por el sonido de sus pasos, que parecía resonar antinaturalmente en la quietud. Cada uno de ellos era consciente de la inquietante quietud, pero ninguno hablaba de ella, como si reconocerla de alguna manera le daría vida. El grupo, aunque desconcertado, siguió adelante. Habían oído los rumores de la maldición de Ashmore, el trágico pasado de la ciudad que había llevado a sus habitantes a la locura, y la aterradora criatura que se decía vagaba por sus calles. Pero estas eran solo historias, el tipo de supersticiones transmitidas a través de generaciones para asustar a los niños. Sin embargo, algo acerca de la presencia de la ciudad se sentía diferente, como si la misma tierra bajo sus pies los estuviera observando, esperándolos. El peso de las historias colgaba sobre ellos, pero ninguno se atrevió a volver atrás. La mansión en el centro de Ashmore estaba como un centinela oscuro, que se avecinaba sobre la ciudad en decadencia. Era la fuente de muchas leyendas, cuentos de rituales oscuros, sucesos horribles y susurros de una bestia que una vez había sido un hombre, atada por los horrores de la maldición de la ciudad. Se decía que quien entrara en la mansión nunca se iría, consumido por el monstruo que vagaba por sus alas. Las historias parecían más reales con cada paso que dieron hacia la mansión. A pesar de la creciente tensión en el aire, el grupo se dirigió hacia la mansión. Sus linternas parpadeaban contra la oscuridad, arrojando largas y torcidas sombras que danzaban sin parar a través de las paredes de los edificios que pasaban. Cuanto más cerca se acercaron a la mansión, más pesado se sentía el aire, como si la atmósfera misma se engrosara, presionando sobre ellos. Sus corazones latían sincronizados, pero con un ritmo extraño y premonitorio que hablaba a un antiguo terror enterrado en lo profundo de la ciudad. La mansión era una imponente estructura de piedra, sus ventanas rotas y sus puertas colgando libremente de sus bisagras. El antiguo edificio grande era ahora un proyectil, un monumento a la decadencia y la ruina. El aire que lo rodeaba parecía diferente, todavía pesado y con un peso casi tangible. Se detuvieron en la entrada, mirando las imponentes puertas que parecían respirar, como si la propia mansión estuviera viva, esperando que entraran. Pero aun cuando sus manos temblaban, nadie podía apartarse, atraído hacia el edificio por una fuerza irresistible que no podían explicar. En el interior, la mansión era un laberinto de muebles rotos, telarañas y polvo. El aire era espeso, pesado con el olor de la podredumbre y la edad. Cada paso parecía perturbar la quietud, enviando polvo arremolinándose en el aire como una niebla. La mansión estaba extrañamente fría, a pesar de la tormenta que ardía afuera, y el débil sonido de las tablas crujidas resonaba a través de los pasillos vacíos. El parpadeo de sus linternas arroja sombras extrañas y retorcidas que parecían moverse y deslizarse a lo largo de las paredes, aumentando la sensación de que no estaban solos. El grupo se separó, sus pasos resonando en diferentes direcciones, explorando las habitaciones abandonadas. Algunos fueron atraídos a las ventanas, mirando hacia afuera en la noche tormentosa, mientras que otros registraron los estantes viejos, sus dedos rozando contra las espinas rotas de tomos olvidados.
Cada rincón de la mansión tenía una inquietante quietud, y sin embargo la sensación de ser observado persistía, creciendo con cada momento que pasaba. La mansión estaba viva, su oscura presencia se filtraba en sus propios huesos. Lily, uno de los miembros más escépticos del grupo, deambuló por un pasillo estrecho, su linterna arrojando sombras erráticas en las paredes agrietadas. Cuanto más profunda fue, más desorientador se volvió el lugar. La mansión parecía estirarse sin fin, sus pasillos retorciéndose y girando como si estuvieran diseñados para confundir. El parpadeo de su linterna solo aumentó la sensación de temor, arrojando efímeros destellos de extraños símbolos grabados en las paredes, símbolos que no reconoció, pero que parecía pulsar con una energía espeluznante. Al girar una esquina, escuchó algo, un suave sonido de susurro que parecía venir de la oscuridad. Su corazón palpitaba en su pecho mientras se alejaba lentamente, tensando sus oídos para escuchar. El sonido se detuvo, y por un momento, sintió una sensación abrumadora de alivio. Pero ese alivio fue efímero. El sonido del crujido había sido reemplazado por algo mucho peor, un gruñido bajo y gutural que parecía emanar de lo profundo de las entrañas de la mansión. El ruido reverberó en las paredes, enviando escalofríos por su columna vertebral. Un súbito y bajo gruñido resonó desde las profundidades de la mansión, profundo y gutural, el tipo de sonido que parecía vibrar las mismas paredes. Fue un sonido que hizo que su sangre se enfriara, sus piernas se congelaron en su lugar mientras el gruñido se hacía más fuerte, más cerca. Se dio la vuelta, su linterna temblando en su mano, pero no vio nada. Solo la oscuridad, gruesa e impenetrable. Pero ella sabía que estaba allí, acechando en las sombras, esperando. El aire que la rodeaba parecía deformarse, flexionándose como si se acercara a algo monstruoso. De repente, un grito estridente atravesó el aire, enviando el corazón de Lily a su garganta. El grito fue seguido por los frenéticos sonidos de sus amigos luchando, tratando de escapar, su pánico palpable. Sin pensar, Lily corrió hacia el sonido, sus piernas moviéndose más rápido de lo que podía procesar. Los pasillos se torcían ante ella, y las sombras parecían extenderse, llevándola a sus profundidades. La mansión se había convertido en un laberinto, sus paredes se cerraban alrededor de ella mientras corría hacia la habitación donde los otros habían estado. Cuando llegó a la sala principal, la vista que la saludó fue de puro horror. Sus amigos estaban esparcidos por la habitación, sus rostros contorsionados de miedo, sus ojos abiertos de terror. No había tiempo para hablar, no había tiempo para procesar. La criatura ya estaba sobre ellos. Su forma masiva llenó la puerta, oscura y cambiante, como una pesadilla cobra vida. Era como si las sombras mismas hubieran tomado forma, y ahora la pesadilla era real. La bestia emergió de las sombras, su forma masiva llenando la puerta. Era una abominación, una criatura de oscuridad, su cuerpo cubierto de piel mate que parecía cambiar y retorcerse. Sus ojos brillaban un rojo profundo, que ardía con un antiguo hambre. El aire que lo rodeaba parecía distorsionar, la temperatura caía como si el mismo espacio estuviera siendo absorbido por su presencia. La criatura era más que un simple animal, era una manifestación de Asmor mismo, una fuerza del mal nacida del pasado maldito de la ciudad. El gruñido de la criatura era ensordecedor mientras se lanzaba hacia adelante, sus garras deslizándose por el aire. Jacob, el primero de los amigos de Lily, fue desgarrado en un instante. Su grito fue cortado mientras las garras de la criatura se rebanaban a través de su pecho, enviando sangre rociando a través de la habitación. Su cuerpo se arruinó al suelo, sin vida antes de que tocara el suelo. El horror de todo era demasiado para Lily, pero no podía moverse. Sus piernas estaban enraizadas en el lugar, paralizadas por la brutal muerte de su amiga. Los otros se dispersaron en pánico, tratando de huir o encontrar algo con lo que luchar, pero era demasiado tarde. Mia fue la siguiente, su cuerpo arrastrado a la oscuridad por las poderosas garras de la criatura. Ben y Clara trataron de defenderse, pero la fuerza del monstruo era abrumadora, sus garras cortaban sus defensas con una facilidad aterradora. Lucharon valientemente, pero no eran rival para el poder antinatural de la criatura. Uno por uno, fueron consumidos por la oscuridad, sus gritos desapareciendo en el vacío. Lily, paralizada por el miedo,
observó cómo sus amigos eran sacados uno por uno. Su corazón se aceleró, su respiración superficial, pero sus piernas se negaron a moverse. Estaba atrapada en la mansión con la criatura, y no había escapatoria. Los ojos rojos de la bestia se volvieron hacia ella, y por primera vez, sintió todo el peso de su mirada. Sabía que no podía escapar, pero el instinto entró, y se atoró. Y entonces, justo cuando la criatura volvió su mirada hacia ella, algo dentro de Lily se rompió. El terror, la impotencia, todo se volvió demasiado. Se atornilla, girando y corriendo sin pensar, sus piernas bombeando tan rápido como podían llevarla. La mansión parecía estirarse para siempre, sus pasillos interminables, torcidos, desorientadores. Ella no tenía ningún plan, ninguna dirección, solo la abrumadora necesidad de sobrevivir. Los gruñidos de la criatura la siguieron, más fuerte ahora, más cerca. Podía oír cómo se le acercaba, sus pesados pasos resonando a través de la mansión como un trueno. El corazón de Lily palpitaba en su pecho, y su aliento llegaba en jadeos. No miró hacia atrás, no pudo. Ella simplemente corrió, impulsada por instinto puro, su miedo propulsándola hacia adelante. Su mente era un torbellino de terror y confusión, pero todo lo que importaba era escapar de las garras de la bestia. Por fin, llegó a la puerta principal, abriéndola con todas sus fuerzas. Ella tropezó con la tormenta, la lluvia la golpeó mientras corría por las calles de Ashmore. El pueblo parecía desierto, silencioso, abandonado. Pero detrás de ella, los gruñidos de la criatura todavía resonaban, cada vez más fuerte, más cerca. Había dejado la mansión, pero la pesadilla no había terminado. La tormenta se había tragado la ciudad, pero ella todavía podía sentir la presencia de la criatura que persistía en el aire, como una sombra que nunca la dejaría. Corrió por lo que se sentía como horas, sus piernas doloridas, su aliento estropeado, pero no pudo parar. Ashmore estaba detrás de ella ahora, pero podía sentir a la criatura, todavía mirando, aún la cazaba desde las sombras. No había escapatoria. La tormenta se había tragado el pueblo, y ahora, era como si la tierra misma se estuviera acercando a ella. La criatura era implacable, y Ashmore era una prisión que nadie podía dejar. Pasaron los días en un desdibujo de agotamiento y miedo. Lily se encontró perdida en el desierto, vagando por el denso bosque que rodea a Ashmore. No tenía sentido del tiempo, ni sentido de la dirección. Lo único en lo que podía centrarse era en la sensación de ser cazada. El monstruo todavía estaba ahí fuera, y nunca se detendría. Cada noche, los gruñidos resonaban a través de sus sueños, cada sombra se sentía como una nueva amenaza. Ella no era libre, nunca sería libre. Su sueño era enfermizo, atormentado por pesadillas de los ojos rojos de la criatura, sus garras hundiéndose en su carne. Cada noche, ella soñaba con la mansión, los gritos de sus amigos, la criatura que se los había llevado a todos. Era la última que quedaba, la última en sobrevivir, pero podía sentir el peso de sus muertes en sus hombros. La carga de su pérdida la consumió, y ella sabía en el fondo que era solo cuestión de tiempo antes de que ella encontrara el mismo destino. Y entonces, una noche, vino de nuevo. La criatura la encontró, acechando en la oscuridad justo más allá de los árboles. Su gruñido era inconfundible, el sonido vibraba el suelo bajo sus pies. El corazón de Lily se detuvo. Podía sentir sus ojos en ella, incluso antes de verlo. Estaba allí, mirando, esperando. La bestia había regresado, y esta vez, no habría escape. La persecución final había comenzado. Lily corrió de nuevo, pero sus piernas estaban demasiado débiles, su cuerpo demasiado roto. La criatura era más rápida, más cerca ahora. Era inevitable. Podía oír sus gruñidos cada vez más fuerte, su respiración caliente en sus talones. El monstruo la reclamaría, igual que había reclamado a sus amigos. La maldición de Ashmore había llegado al círculo completo. Y cuando finalmente llegó a ella, sus garras hundiéndose en su carne, Lily entendió la verdad. Ashmore era una maldición, y la criatura era su guardián. Nadie que entrara en el pueblo nunca se fue. No realmente. El monstruo continuaría cazando,
para reclamar las almas de cualquiera lo suficientemente tonto como para vagar en sus profundidades. Nadie escapó de Ashmore. Nadie lo haría. Y así, Ashmore permaneció silencio, abandonado y maldecido. La criatura continuaría su búsqueda eterna, y nadie escaparía jamás de su alcance. Las almas de los perdidos nunca encontrarían descanso. Ashmore era un lugar atrapado entre el tiempo y la muerte, donde solo la oscuridad prosperaba. La maldita ciudad perduraría para siempre, una pesadilla interminable para aquellos que se atrevieron a entrar.